Ahí estamos en vivo una vez más, esta noche número 15, 15 charlas, llevamos ya desde la madriguera con este ciclo que estamos haciendo acá, desde el Conejo Blanco, desde este espacio tan bonito en el Vive Astor Plaza. Así que les vamos dando como siempre las buenas noches a los primeros que se conectan. Buenas noches ahí Matu Frega desde Buenos Aires. Feng Shui ACR Productions, Adriana Rodríguez, nuestra productora, que siempre está obviamente supervisando que todo se haga como se tiene que hacer. El señor Alejandro Fonte, desde Bruselas, que lo tuvimos hace unas semanas atrás, unas 2 semanas atrás, si mal no recuerdo. Así que bueno, muchas gracias por conectarse cada noche, cada viernes a las 8 p.m. hora Colombia. Daniel Hurtado también ahí, buenas noches a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, que particularmente me encanta tenerlo, y lo voy a llenar de preguntas y quiero que me ayuden también. El invitado de hoy es Juan Carlos Ortiz. Es un creativo impresionante, de hecho es el primer colombiano que ganó un León de Oro en el Festival de Cannes. Eh, Alejandro Fonte trasnochando como siempre. este, También fue el primer colombiano en presidir una agencia publicitaria en Estados Unidos. Digamos, estamos hablando de una persona que realmente su mente y sus ideas están más allá de lo normal. Me está mandando solicitud, no lo vi que estaba conectado, así que vamos a sumarlo directamente para transmitir él y le damos la bienvenida entonces al señor Juan Carlos Ortiz, que ahí ya lo tenemos en línea. ¿Cómo va, Juan Carlos? Ahí cuadramos todo. Ahora sí ya. Sí, ¿me escuchás? Perfecto, ¿tú? Bien, te veo y te escucho. Perfecto. ¿Cómo anda eso? Muy bien, muchas gracias. Todo bien, por suerte. ¿Cómo van por allá? Bien, muy bien también, como todo el mundo, ahí con algunas limitaciones todavía en cuanto al rubro espectáculos, pero ahí vamos para adelante. Ese es el planeta entero, ¿no? Acuérdate que las Sí. limitaciones no son únicamente en Colombia, ¿no? Esto es un tema absolutamente planetario. Ajá. Y bueno, eso es parte de las reflexiones que tenemos que hacer en la vida. De hecho, mira, quiero traer a colación una charlita previa nuestra hace una horita atrás, porque yo le quiero contar al público, yo justamente estaba hablando con Juan Carlos y le digo, bueno, vamos a hablar de publicidad, porque él es un genio en esto, y él me dice, hablemos mejor de creatividad. Y justamente me sacaste este tema, como ahora con esta situación y estas limitaciones en cuanto a la pandemia, está sonando mucho la palabra reinventarse, hay mucha reinventarse, hay mucha gente que se está quejando, hay mucha gente que ha hecho nuevos proyectos. ¿Qué hace, qué hace un creativo en esto? Pues mira, hay una frase maravillosa que dice que el caldo de cultivo de un creativo son las crisis. Entonces el espíritu creativo se alimenta de los momentos difíciles o de los momentos de confusión o del momento del caos, porque eso se trata de la creatividad, es como encontrar soluciones, ¿correcto? Entonces yo no conozco la creatividad proveniente del éxito, eso no creo que no existe, ¿no? Entonces es la creatividad creo que es una linda herramienta para desarrollar, para aprovechar y para buscar formas, caminos, modelos nuevos en los momentos de dificultad. Ese es el valor más importante. Y ahorita pues creo que estamos viviendo un caldo de cultivo de complicación muy alta, entonces la creatividad tiene un valor aún más fuerte. Sí, totalmente. De hecho, acá hemos visto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy común, pero cadenas Sí, de restaurantes que en esta situación quebraron y hubo claro. otras cadenas que fueron noticia directamente por cómo encararon la situación. Supongo que te estás refiriendo a eso puntualmente. Me refiero a todo, porque si tú te fijas, en este mundo de la crisis hay compañías que están sufriendo mucho, como dices tú, o modelos de negocio que están sufriendo mucho, pero hay otros que están creciendo y desarrollándose como nunca antes se habían podido llegar ni a imaginar. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, lo que está pasando con el mundo de la banca digital, si tú te fijas con lo que está pasando con el mundo del retail, de las plataformas de tecnología, de las plataformas de contenidos, están llegando momentos de crecimiento que nunca se habían imaginado. Acuérdate que siempre la tristeza de alguien es la alegría del otro. Y un mundo que tiene eso lo plantea. Entonces, te diría que hay compañías que están tremendamente
potentes. Y es más, una cosa, todo el mundo habla del COVID, que lo que está pasando, obviamente es muy complicado lo que está pasando, porque no lo habíamos vivido antes. Pero realmente si tú analizas, el mundo venía viviendo algo que denominamos como la cuarta revolución industrial y era toda esta revolución digital. Pero esto venía dándose de manera muy lenta. Si tú te fijas lo que ha hecho hoy el COVID es acelerar este proceso. Es un acelerador como nunca se había visto. Y lo que está sucediendo con todo el uso de plataformas tecnológicas fue la gran vuelta completa de lo que estaba demorándose paso a paso, poco a poco. Esto cogió y ¡pra! Disparó todo eso de una manera impresionante y estamos llegando a unos niveles increíbles. ¿Verdad? Entonces, digamos que quizás la falla o lo que tendrían que hacer hoy los modelos de negocio que no están siendo beneficiados es entrar en este mundo digital, digamos, sumarse a, a este ritmo. O por lo menos reflexionar qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, para mí no es un tema de industrias, para mí es un tema de modelos, como bien tú dices, y eso es donde está el factor de la creatividad. La gente se quejaba hace un tiempo, no, es que la industria de la música se acabó, que la industria del libro se acabó. Yo te digo, hoy la gente lee más y escucha más música que antes. La industria de la música no se ha acabado. La gente escucha más música que antes. Cambió el modelo. Entonces, los que querían seguir vendiendo CDs, pues se acabaron. Pero los que pasaron a utilizar música digital, crecieron. Entonces, siempre es un proceso de cómo quieres ver tú la perspectiva de la vida. Y eso es un lindo valor para inspirar la creatividad. ¿Verdad? Ahí justo Adriana nos pregunta, nuestra productora, cómo los creativos y la publicidad puede ayudar al cambio del mundo. Pues yo creo que decían por ahí la frase de una persona que yo admiro mucho, que decía que el futuro pertenece a los valientes. Y yo creo mucho en eso. Creo definitivamente que el futuro pertenece a los valientes y tú no puedes afrontar el futuro si no tienes un nivel de riesgo, un nivel de valor, un nivel de osadía. Y la creatividad siempre es un factor que colinda en eso, que hace que algo sea o normal o maravilloso. Cuando algo logra conectar con la gente, haces algo que nunca te has llegado ni a imaginar. Lo importante es conectar con la gente. Ahora, tú ves todo tipo de personas. No es que hacer creatividad sea un don para todo el mundo y sea una fórmula matemática, por eso se llama creatividad. Se necesita todavía un sentido humano y todavía la creatividad sigue siendo de alguna manera muy dominada por las emociones y el factor humano, gracias a Dios. Y eso hace definitivamente que seamos indispensables mucho en el proceso de creatividad. Claro, esto que Por estás suerte. diciendo, sí, esto que estás diciendo me resuena. O sea, no, uno puede estudiar o puede formarse, puede adquirir ciertas herramientas, pero uno no puede hacerse creativo estudiando. O sea, hay algo más, claramente. Sí, yo te diría que sí. Yo creo que tú has visto que de repente alguien tiene lo que yo denomino dones, el don. Hay personas que tienen Ujú. un don y hay personas que no lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que pasa de todos modos? El don existe, como existen otros tipos de dones. Cada persona nace con un don en la vida. El don de la creatividad existe, pero el músculo de la creatividad también. Y ese don es un músculo que tú tienes que trabajar. No creas que porque una vez tienes una idea eres un genio de las ideas. Eso no es un proceso tan fácil. Hay que trabajarla. Hay como la gente que quiere tener un músculo grande, la creatividad también necesita un músculo de desarrollo y hay que trabajarla. Hay que ejercitarlo. Claro, y mucho. Ahí justo Adriana preguntaba algo sobre tu premio, sobre el León de Oro, Tú sabes y que Adriana y yo fuimos compañeros de universidad. no sabía. Sí, 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 Sabía claro. que obviamente, sabía que se conocían y que tenían Sí, una sí, amistad, pero no sabía que habían sido compañeros. sí, 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 sí. Mira, justamente ahora que nombras la universidad, Gabo Pineda. Juan Carlos Ortiz, saludo de un javeriana a otro. Gracias por tanta inspiración. Mira, Señor gente de la Javeriano, Javeriana. muchos saludos. Mi alma mater colombiana, la Javeriana. Volviendo a esto que estabas diciendo de ser un poco osado, un poco atrevido con las ideas y demás, yo creo que es un poco lo que llevó a tu premio, a tu León de Oro. Contanos un poco cómo lo ganaste, que era lo que preguntaba Ariana. ¿Cómo fue ese premio de publicidad en Cannes? Mira, esto pasó ya hace años. Ese fue el primer León de Oro en la historia de la publicidad y del film colombiano en Cannes. Ujú. Sucedió en el 2000. Imagínate, hace 20 20 años. años.
y Colombia nunca había llegado al Festival de Cannes. Y nos pidió el gobierno colombiano una campaña para el desarrollo de una campaña contra el consumo de cocaína en la gente joven. Y creo que muy interesante en ese momento también. Bueno, primero voy a apelar a ver si la gente tiene memoria o no, porque es que estoy hablando de hace 20 años. Hace 20 años había un comercial de un señor que iba en un bus, de pronto no sé si tú lo has visto, pero eso fue muy famoso, dio vueltas por todo el mundo. Un señor iba en un bus con una caspa espantosa en el hombro, pero espantosa. Y detrás de él había una persona que iba en la parte de atrás del bus parada y obviamente tenía al señor con la caspa seborreica al frente espantosa y estaba así como con una cara de asco, uno lo veía así como cara de asco, con la caspa al frente. Cuando de repente este señor que veía a uno con cara de asco tomó una decisión medio inesperada y se aspira toda la caspa del tipo que va por delante y entraba un crédito que decía la cocaína es adictiva, muy adictiva. Y eso fue muy interesante porque buscamos una manera distinta de abordar ese problema. Que tú sabes normalmente cuando tienes que desarrollar algo con la gente joven, las campañas normalmente en esa época, hasta esa época, siempre eran campañas que de alguna forma trataban de mostrar la parte mala de la droga, trataban de demostrar que la droga te mataba, que no usaras la droga, porque era muy peligrosa para ti. Pero cuando tú a una persona joven le dices que no haga algo, ¿qué es lo primero que hace? Hacerla. Hacerlo, sí, lo Entonces ese contrario. modelo lo estábamos trastocando completamente y lo cambiamos totalmente y lo que hicimos fue más bien sorprender completamente con algo que fuera un poco muy sorpresivo, pero que te pusiera a pensar, como con un tema de inesperado y algo de repudio ante una acción muy fuerte. Entonces esa campaña salió y esa campaña tuvo el privilegio de ser el primer León de Oro en la historia de la publicidad colombiana, marcó un ícono, ¿no? Y fue la primera campaña y que subió al escenario del Festival de Cannes, al Gran Palais, a recoger el León de Oro, porque en Cannes solamente el oro se entrega, la plata y el bronce se mandan por correo. Imagínate, es Mira, bastante fuerte el qué Festival de Cannes curioso. en eso. Sí, sí. Bueno, por eso tiene un indicativo tan alto y por eso es tan difícil obtenerlo. Y bueno, entonces, eso fue hace 20 años, fue el primer León de Oro en film de la historia de Colombia y a hoy sigue siendo el único León de Oro en film de la historia de Colombia. Es el primero y el Y único todavía. a este momento sí en film. Sí, 20 años y sigue siendo el único. increíble, ¿no? El único Sí, film de pues. oro. Pero bueno, eso obviamente son historias lindas y ya cuando la pienso y la reflexiono, han pasado 20 años. Wow, ¿Cuánto tiempo tenés en la industria? mucha. Yo comencé como practicante en 1991. Arranqué en Colombia, arranqué en Bogotá y estuve un tiempo en Colombia, después de ahí me movieron a Canadá, luego volví a Colombia, luego me moví para Chicago y luego de Chicago me moví para Nueva York, Miami, que es lo que hago ahorita. Nueva York, Miami. Bien. Esos han sido como los sitios donde he tenido como mi base central en los últimos muchos años de mi vida, pero llevo trabajando en esto ya 20 algo años, casi 29 años. Bueno, Impresionante. igual que rápido que me digas que en el 91 estabas como practicante y en el Sí. 2000, o sea, tan solo 9 años después, pasaste de practicante a un León de Oro. O sea, fue Ah, no, como eso sí, realmente el proceso rápido. fue un proceso rápido, sí, sí, sí. Realmente he tenido esa fortuna o esa estrella, como la dicen, ¿no? Pero sí, realmente fue muy positivo y realmente me ha tocado, reflexionando un poquito en la vida, una de las cosas que me ha tocado hacer como creativo en muchos aspectos ha sido romper muchas barreras en muchos aspectos en la vida. Y una de esas fue el primer León de Oro para la historia de la publicidad colombiana. Hay otras, varias, pero siempre, no sé, me ha tocado como esa lucha rompiendo barreras. Y me gusta mucho hacer las cosas y que terminen siendo como la primera vez o que terminen marcando como hitos importantes en algo o para alguien específicamente. No es fácil, Habl- pero me gusta. Hablando de hitos, hubo un dato que me sorprendió mucho cuando estuve leyendo, obviamente, eh, un poco sobre tu carrera y tu trayectoria, y es el tema del libro de relatos cortos, que lo Ah, sí. escribiste
O sea, Cortos, se llamaba el libro, cortos, cortos. decilo, ni quiero decirlo, contalo vos porque yo no puedo No, no, creer no, pero el... yo quiero saber lo que tienes tú en la cabeza. ¿Cuál es qué fue lo que escuchaste o qué? Lo que yo sé es que es un libro, o sea, justamente cortos, que lo escribiste únicamente desde el celular y en aviones. Sí, sí, es cierto. Me demoré casi 4 años escribiéndolo. Siempre me preguntaban, ¿y terminó con túnel carpiano? Y dije, no, 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 terminé bien, o sea, mis dedos terminaron bien. Me demoré 4 años escribiéndolo y fue algo muy interesante hablando de esas cosas. Y es parte de mi trabajo, me toca ir a muchos países a desarrollar campañas, a mirar procesos de comunicación, a desarrollar proyectos. Entonces, han sido muchos años viajando y conociendo muchas culturas y teniendo unas experiencias muy interesantes. Y, y un día, hace años, me puse a pensar, y obviamente cuando tengo que ir a muchos lugares me toca ir en avión, Ujú. que por eso te puedo decir que una de las cosas maravillosas que me está pasando en este momento de la vida es no tomar aviones, no viajar, estar en mi casa. Me ha encantado, me tiene feliz. Entonces, viajando un día, pensé, si este avión donde voy se cayera, pues las historias que tengo, que he vivido y que algún día me gustaría contar, pues se van a desaparecer conmigo, porque nadie más las tiene. Entonces ese día dije, las voy a escribir. Voy a escribirlas porque tengo muchas historias y además historias como un colombiano, que le da un valor muy importante a las cosas, ¿no? Eh, y decidí empezar a escribir las historias y me demoré como 4 años con el teléfono y siempre escribía en el avión. ¿Por qué en el avión? Porque cuando tú estás arriba te desconectas y es un Claro. templo. A mí me encanta escribir, pero escribir arriba es como un sueño. Estás como en una burbuja maravillosa espiritual y, y eso fue lo que empecé a hacer como disciplina. Entonces iba escribiendo todos los temas de las historias, los ponía en mi teléfono, apenas subía, empezaba a escribirlas en mi teléfono y escribía, luego las arreglaba, escribía, mejoraba. Y así fueron 4 años escribiendo hasta que finalmente ya tenía todo el material y decidí lanzar el libro y lancé cortos. Pero volviendo al tema, lancé cortos porque quería contarles esas historias a la gente que yo quería, a mi familia, a mis padres, mis hijos, mi esposa, amigos. Y dije, voy a escribir esto. Incluso a la misma industria, dejarla como una obra. Y terminó siendo, bueno, otra cosa importante del libro que no había contado hoy es, cuando terminé de escribir el libro, dije, bueno, ahora la voy a lanzar como yo lanzaría un producto, o sea, que yo sea un mismo producto, como sería otro tipo de compañías a las cuales hago, o marcas a las cuales hago comunicación. Entonces, hice un pequeño libro, una maqueta del libro, y yo iba viajando por el mundo e iba con la maqueta. Entonces, donde yo llegaba, estaba, por ejemplo, en África y estaba visitando la tribu Masái. Entonces, tomaba mi libro, en la maqueta del libro, porque solo tenía una, se la daba a ellos y los masáis empezaban a saltar como baile de recibimiento con el libro en la mano y yo los grababa con el mismo teléfono. Y todas esas cosas que iba haciendo por todas las estatuas de Venecia, iba poniendo libros por todos lados, contando historias muy sencillas. Y básicamente las empecé a poner en Twitter diciendo cortos coming soon. El, y eso fue una cosa increíble. Entonces eso empezó a volar y a volar y a volar. Porque hoy tú sabes que estamos viendo el mundo de los contenidos. La gente, los medios, todo el mundo está buscando contenidos. Ujú. Entonces, ese libro llegó a manos de esos pequeños comerciales que yo disparaba en redes sociales hechos con mi mismo teléfono sobre un libro que había escrito con mi mismo teléfono en aviones. Llegó de repente a la revista Forbes y la revista Forbes me hizo una entrevista increíble, pidieron el libro, les di una copia del libro ya y escribieron un artículo que fue increíble y fue el gran detonador del libro que se llamaba Cortos, el libro postmoderno, en inglés se llama Shorts, el Postmodern Book. Y eso fue un detonador, porque y terminó siendo el primer libro en la historia escrito desde un teléfono y en aviones. Ese no era el objetivo, era simplemente una forma creativa de hacerlo. Pero ese fue un gran detonador. La creatividad, cuando tiene el valor de conectar con la gente y cuando trae un valor de novedad, es tremendamente emocional para las personas y la gente la busca de una manera impresionante. Eso fue un producto creativo. Y después escribí el libro y se volvió un éxito impresionante que yo nunca imaginé. Yo quería el libro para mi familia. Entonces se agotó el libro, lo lancé digitalmente, copias físicas, quedó agotado y me pidieron una segunda edición del libro. Entonces, como obsesivo de la creatividad, les dije, no, que vamos a sacar
una segunda edición, hagamos algo nuevo. Entonces escribí cosas nuevas y lancé cortos y medio como segunda edición. Y se agotó cortos y medio, fue una maravilla. Y me pidieron, necesitamos la tercera edición. Yo, una tercera edición, ¿qué hacemos? Entonces escribí más cosas y lancé cortos por dos. Y se lanzó la tercera edición que se llamaba Cortos por Dos y ya, y ahí terminé la trilogía. Voy a ir leyendo algunos comentarios de la gente para que hacerlos partícipes. Mr. COVID se quedó con tu frase, puso, wow, qué bonito, el don se trabaja, sí, una gran frase. Cuando estábamos hablando del León de Oro, Matu Frega puso que lo muestre. No sé, te pregunto, ¿lo tenés ahí o no? Capaz lo Ah, tenés en una sí, oficina, claro, ¿sí? claro que lo tengo, pero lo tendría que traer. Si me dan un segundo, Yo por te favor. espero, mientras voy leyendo los mensajes de la gente y te espero. ¿Me esperan? Sí, ¿Seguro? claro, sí, Me demoro un segurísimo. minuto, ya vengo. Sí, sí, sí. Bueno, como saben, esto es un vivo, no estaba pautado, pero vamos a darle el gusto a Matu Frega para que muestre el León de Oro. Yo mientras voy a seguir viendo los mensajes de la gente. Por supuesto, acá pone Hussems que se acuerda del comercial. A ver, bueno, pregunta de Adriana, Gabo Pineda. Ahora les vamos preguntando, simplemente estoy leyendo para saber con qué seguimos luego cuando él regrese. El éxito se puede conseguir sin escalar procesos. Qué lindo un avión. Los estoy leyendo todos, ¿eh? Muero, Matufrega. Sí. No, no, no mueras. No. O morite después, Matufrega, porque está yendo a buscar el León de Oro, justamente porque se lo pediste. Así que si te morís, espera un minuto que lo traiga, por lo menos. Le damos las buenas noches a C. Burgos, que se acaba de unir. Y ahí, a ver qué lindo el avión. Sigo leyendo, ¿eh? Ujú. Bien, bueno, les recuerdo que si quieren hacer preguntas, ahí ya las estuve leyendo, directamente las ponen en el chat y estamos hablando de algunos de los referentes mundiales, creativos y publicitarios, así que aprovechen estos 40 minutos que nos quedan eh, para poder hacer todas las preguntas que Bueno, quieran y que puedan surgir para que tengamos esta llegué, tertulia. Sí, estaba ahí diciéndole a la gente, llegué, alentándolos. qué pena. Esto es No, como por cuando favor, estamos en la casa y tú me dices, le digo, voy por un vinito a la cocina, entonces, listo, fui por el vinito a la cocina. Entonces, mira, te voy a a mostrar ver, cosas bonitas que tengo como recuerdos. dale. Este es este es el león de oro. Pesa como un animal. Este es el león de oro. Esto fue el león de oro de film. Como ves, es un Tremendo. film por el comercial Caspa, que espero que lo puedan ver, búsquenlo en YouTube. En inglés se llama Dandruff, en español se llama Caspa. Caspa, en YouTube, Sí, perfecto. entonces esta fue la pieza, pero le voy a contar una historia muy linda. Mira, este león que fue en el 2000 es el Festival de Cannes, que es muy importante, pero el Festival de Cannes hace muchos años no se realizaba en Cannes, se realizaba en Venecia. Eso comenzó en Venecia. Estoy hablando de hace muchas décadas. Y era el león, se llama león porque comenzaba por el león de San Marcos, que es el león de Venecia. ¿Se acuerdan del Ujú. famoso león de San Marcos? Entonces, yo tengo aquí que me regalaron el premio del Festival de Venecia. Esto no es mío, esto es de 1940 y algo. De lo que era cuando existía el león se entregaba era en Venecia. Esta es una pieza de museo hermosa, miren esto. Qué belleza, ¿no? Este es un león de Venecia, pero el león viene de ahí. Lo que pasa es que después se movió de Venecia y se fue a Cannes, pero se mantuvo el león, pero pasó a ser el león de Cannes, del Festival de Cannes. Pero comenzó en Venecia. Esta es una Mira, linda historia, algún día la voy a escribir, porque el material es hermoso, es muy, muy bonito. ¿dónde y Y cómo lo vas a escribir? En- estoy pensando cómo lo voy a contar o qué vamos a hacer con eso. Y mira, te voy a contar una historia maravillosa que yo no le he contado, que esto es como la historia de amor de mi vida, ¿no? Que es mi esposa, obviamente. Y este señor tiene este león de oro aquí en un mueblecito y mi esposa se ganó un Grammy. Entonces, es un león y un Grammy. Increíble, ¿no? Entonces, bueno, mira, esta es una linda mezcla. Mudo me está dejando. Sí. Pero bueno, eso es. Esa es la historia que te iba a contar de León. ¿Y en qué? Ahora, bueno, ahora me surge preguntarte por tu esposa ahora, Ah, bueno, pero por ese voy, premio. voy por ella. Y venía el león, Ay, venía la qué risa. esposa, venía... Contame, sí, quiero saber por qué, con qué ganó ese Grammy.
Este Grammy lo ganó mi esposa es diseñadora gráfica y ella diseñaba carátulas de discos, de música. Y Ujú. este Grammy fue al mejor diseño de carátula en 1998. Y fuimos a recoger el Grammy, fue increíble, muy emocionante. Fue en Las Vegas la entrega y ella estaba nominada y bueno, no sabíamos obviamente pues sabíamos que estaba nominada, pero cuando entramos al gran escenario, nos mandaron a la parte de atrás del teatro y uno cree normalmente, cuando te mandan a la parte de atrás, que te quedas como nominado, porque normalmente los ganadores los ponen adelante. Y estábamos Ujú. sentados atrás cuando anunciaron el premio al mejor diseño del año de carátula de disco y lo ganó mi esposa. Y salimos desde atrás emocionadísimos. Y mi esposa pasó a recoger el premio y yo era el paparazzi con mi teléfono sacándole fotos como podía y tomó el premio y, y bueno, fue increíble, nada lo esperaba. Me acuerdo que se lo dieron y ella dijo, quiero darle gracias a la academia. Fue lo primero que se le pasó por la cabeza por las películas que había visto. Fue muy emocionante, fue muy emocionante. Esa fue la historia. Ahí va. Hay otra pregunta de Adrián acá que me gustaría escuchar de tu voz. ¿Cómo se puede llegar al éxito? Si es que hay una forma, ¿no? Y si es que hay éxito. Y si es que hay, sí, tal cual. Sí, ¿Qué sería el éxito? Es sí, verdad. de acuerdo. Mira, yo lo que te puedo contestar es lo siguiente. Las historias que te he contado hasta ahora, León de Oro, la historia del libro, y te puedo contar muchísimas historias, para mí tienen un vector en común. Y el vector para mí en común es que a mí me gusta lo que hago, y mucho. Ujú. Soy un tremendo apasionado por las ideas, por el trabajo de las ideas, por los resultados de la creatividad. Soy un apasionado absoluto. Y creo que para mí es muy difícil conocer a alguien que diga que puede llegar a ser exitoso o a sentirse muy feliz, por hacerlo de una manera más sencilla y humana, si no hace lo que le gusta. Muy complicado. Entonces, hace poco aquí en Estados Unidos vi no, una investigación que decía que en el planeta el 75% de la gente trabaja en algo que no le gusta. Entonces, imagínate la amargura que se lleva como ser humano al tener que trabajar en algo que no, con lo cual tú no te sientes. Eso es muy complicado, es muy duro, es difícil. Entonces, una de las respuestas es, primero, tiene que gustarte, tiene que producirte una pasión enorme hacer lo que haces para que lo hagas y bien. Obviamente no solo con pasión, pero cuando mezclas pasión y talento y buena calidad humana también, creo que encuentras una mezcla que es muy potente y que no es fácil de conseguir para nada. Bien. Marce Ruiz Ra dice, dile que amo su libro de cortos, es un hit, así que ahí tenemos una lectora. Dile que muchas gracias, por favor. Marcela, ¿sí? Sí, sí, sí. Vale, A gracias. ver, wow, imponente premio, wow. Tan hermoso, acá estaban ahí, wow, wow. Bueno, todos están sorprendidísimos con los premios. Eh, ¿Sabes que cuando te fuiste, que dijiste voy a buscar, como si fueras a buscar un vinito y volvías? Sí, a la Quiero, cocina, sí. sí, quiero. Vos sabés que, También lo traje, mira, entre las cosas que traía, también lo traje, pero bueno, para y después. bueno, es que yo te quería contar eso, porque nosotros también, en realidad este es tuyo, te voy a contar algo. Nosotros tenemos un patrocinador que es Comercializadora González, ¿sí? Que nos manda siempre algún regalito para el invitado. En este Qué caso era bueno, un vino chileno, el embajador qué un bueno. tinto. El tema es que como estás en Miami, no hubo manera, pero quédate tranquilo que yo personalmente te lo voy a cuidar y me O voy a mándamelo, asegurar. sí, lo cuidas personalmente y me lo mandas virtualmente. No, yo me voy a asegurar que quede acá y que nadie lo tome para cuando puedas estar de visitas por Colombia y lo Dale, descorchamos juntos acá en el Conejo Blanco, en este espacio. buenísimo. Mil gracias. ¿Por qué se llama el conejo blanco el conejo blanco? ¿Por qué no es el conejo amarillo o el conejo rojo? Qué buena pregunta. Se llama, te voy a contextualizar un poco. El Conejo Blanco es una sala alternativa de teatro Sí, que está sí. dentro del Vive Astor Plaza. ¿Vos conocés el Teatro Astor Plaza? Cuando Sí. yo era niño iba a cine al Astor Plaza. Era uno de mis cines Claro. para ver cine, obviamente. Había dos teatros ahí cerca. Eso es la 13 con 63, ¿no es cierto? En la 11 con 67. Sí, 67 con 11. exacto, con Sí. 67. De Sí, sí, acuerdo, sí, me sí. acuerdo. Tengo recuerdos lindos de infancia allá. Bueno, justamente la sala de proyecciones del Astor Plaza estaba en el quinto piso, ¿bien?
que hoy es como un Zoom, un salón de usos múltiples, y hay un piso más arriba, en el sexto, que ahora no había nada, o sea, hace unos meses no había nada, y hoy está este espacio, que es el Ya. Conejo Blanco. ¿Por qué el Conejo Blanco? Por un mago, Porque supongo. no, por el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, Vale. que Alicia, siguiendo al Conejo Blanco, cae en la Ya. madriguera y llega eh, Ya. al País de las Maravillas, a Sí. este lugar mágico, Maravilloso. Maravilloso. maravilloso, exactamente. Por eso nosotros lo que justamente hicimos también, buscarle la vueltita creativa, como es un lugar difícil de llegar, porque es un sexto piso, y no hay forma, o sea, no es que uno pasa por la puerta y lo ve, le pusimos el conejo blanco y nuestro hashtag y las acciones que hacemos siempre promocionales es sigue al conejo blanco. Ya. Incluso cuando uno viene al teatro, tiene que seguir al conejo blanco, cruzar la madriguera y llega hasta acá. Y llegas al mundo de maravillas. Muy Y bueno. llega a este espacio. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Por eso le pusimos el conejo blanco. Vale. Así que bueno, invitadísimo a que te tomes el vino cuando estés por acá. Apúrate Muchas porque viste, gracias. viste que los vinos tienen una curva y después ya se caen. No me obligues a que lo tenga que tomar porque no hayas venido todavía. Haré lo mejor, haré mi mejor esfuerzo. Entonces, miraremos a ver cómo hacemos para recibir el vino. Muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo crees que va a cambiar la publicidad en la post-pandemia? Pregunta Adriana. ¿Cómo creo que va a cambiar la publicidad? Yo creo que la publicidad ya estaba cambiando antes de la pandemia. Ahora lo que está pasando, y te repito, hay un aceleramiento de esa transformación. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de los modelos? Los modelos de la De vos. música. La publicidad también tiene cambios de modelos. Y tiene cambios grandes en el modelo publicitario. Entonces, ya, esos ya vienen desarrollándose y lo que viene ahora es una forma muy rápida de acelerarlos para entrar en este nuevo proceso. ¿Qué te digo? Lo primero es que la tecnología toma un valor muy importante en el producto creativo, todos los temas digitales, todos los temas de tecnología, todos los temas de data, toman un valor muy importante en este modelo. Pero adicionalmente, también se resalta que a pesar de que estemos viviendo en la época más tecnológica de la historia del ser humano, estamos viendo la época más emocional del ser humano. Entonces, yo lo llamo como la era de las marcas bípedas. Y es bípedas porque tienen dos piernas. Y la única forma como tú puedes correr y ser exitoso es con una pierna que sea data y tecnología y con una pierna que sea emociones y storytelling. O narrativa, como quieras llamarlo. Cuando tú tienes esas dos piernas, vas a ser exitoso. Si solo tienes una, vas a tener déficit en esta estructura de comunicaciones. Entonces, te diría que las emociones adquieren un valor enorme. La razón pierde mucha potencia. La razón que fue un valor muy, llamémoslo, primordial en los 70s, en los 80s, pierde mucha fuerza, porque si tú te fijas hoy solo te pones a observar el comportamiento humano y te fijas en el uso de los teléfonos y de las redes sociales o en el manejo de los contenidos. La gente no le importan los temas racionales. Durante mucho ¿Verdad? tiempo, el comportamiento para llegar a la acción funcionaba de la siguiente manera. La gente primero pensaba, thinking. Después de pensar o analizar, hacía y después de hacer, sentía como resultado final de lo que había hecho. A partir de todo este proceso, esta revolución industrial, y cuando tú me dices, defíneme qué es un millennial, te lo defino muy fácilmente. Millennial es la generación que tuvo la capacidad de invertir el proceso accionable de la vida. Primero sienten, después hacen y lo último que les importa es pensar. Y si tú tomas un teléfono, lo ves. Te llega algo, te gusta. Ah, feeling, sentir. Después, ¿qué haces? Ah, me gustó, lo voy a compartir. Hago. Y después de compartirlo, dice, uy, ¿por qué hice esto? ¿Por qué se lo mandé a esta persona? Uy, ¿qué hice? Pero ya no importa. La razón es el último proceso, pero ya no importa. No importa. La razón no es un factor ya definitivo para nada. Pero la data y la tecnología sí, porque la data y la tecnología permiten que los procesos emocionales detonen a llegar a lugares donde jamás habíamos podido llegar, tener información y conocimiento de la gente para poder encontrar las emociones adecuadas y comunicarlas de una forma especial. Y eso hace indudablemente que hoy la comunicación tenga la capacidad de llegar más directo a las personas y más lejos de lo que antes podía llegar. Yo te digo una cosa, el mundo de la publicidad y las comunicaciones está entrando en el momento más exquisito de la historia.
Amplíame esa, me dejas una frase así servida, amplíame eso. No, la pongo así servidas para si alguien quiere decir algo y la construimos. Alguien que te escriba algo así como para ser un poco más interactivo. ¿Nadie te No, escribe nada? sí, no, sí, yo estoy leyendo algunos, pero me gusta dejarte hablar y después retomamos lo que la gente escribe. No, te digo es porque antes tú hacías un comercial, salía en televisión y te veía el que querías llegar, al que no querías llegar y al que de pronto no tenías la más mínima intención de llegar. Hoy, con la comunicación y el desarrollo de contenidos y con la data y la tecnología, tú puedes ir directamente a la persona que quieres, con la persona que te quieres comunicar. Y obviamente, la capacidad de difundir tu mensaje que la gente tiene es histórica, es más fuerte que un medio tradicional, porque la gente se encarga que un mensaje llegue más lejos de lo que pudo haber llegado antes con un medio tradicional. Entonces, el medio más potente son las personas hoy. Sí, claro, llegar a las personas. Comparten, Es verdad. todo se comparte. Lo que gusta se comparte, las emociones se comparten. La famosa viralización de la que se habla hoy. Pues sí, llámalo viralización. Ya con el COVID ya No, suena bueno, mejor, viralización o contagio. Ay, Dios mío. me quedé pensando cuando nombraste antes ciertas barreras que tuviste que romper en tu carrera. Nosotros hablamos solamente de una, que fue, bueno, con la que te llevaste el León de Oro. Mm, ¿Nos puedes mencionar alguna más? Claro, muchas, tengo muchas. Aquí estamos para escucharte. Una fue ser el primer paparazzi de mi esposa recogiendo su Grammy, eso fue El Grammy. increíble. Otra es esto, y era el primer latino que entraba al Hall de la Fama de la publicidad en Estados Unidos, que es la Mira. American Advertising Federation. También fue algo muy emocionante. También fue otra muy emocionante, fue haber sido el primer colombiano en trabajar un comercial para el Super Bowl, que es el famoso evento de Estados Unidos de fútbol Ajá. americano. Entonces tuve el placer de desarrollar una campaña para el Super Bowl. Y pues eso como creativo te llena de orgullo, te abre muchas oportunidades y te hace sentir muy feliz adicionalmente. Eh, otra ruptura de paradigma es, tuve la fortuna de poder ver a mi equipo de fútbol campeón por primera vez, que nunca lo había podido ver campeón. Entonces eso para mí fue otra ruptura de paradigma muy grande, muy, muy grande. Después de 30 y algo de años, entonces yo nunca en mi vida lo había visto salir campeón de verdad. La última vez que había salido campeón yo era un niño de años, entonces no tenía recuerdos. Entonces volverlo a ver me gustó, fue una ruptura de paradigma emocionante. Y te puedo decir así muchas cosas, por ejemplo, haber sido el presidente de una empresa de comunicaciones y de publicidad en Estados Unidos, también el primer latino haber llegado a ser presidente de una empresa, también fue para mí un valor muy grande, muy potente, muy duro, me tocó muy duro, pero fue un logro increíble, increíble, increíble. Llegar a manejar una de las icónicas compañías de publicidad y mercadeo en Estados Unidos, fue muy emocionante. Pues te diría que pues, muchas cosas, pero de las cuales me siento feliz y orgulloso, básicamente. Ahí Palomenos nos pregunta cómo puede la publicidad contribuir a encauzar ciertos fenómenos sociales que vivimos de fuerza desmedida, racismo, etcétera. Ah, mira, lo primero que es muy importante es, para Palomenos es la publicidad es un tema cultural. La publicidad va acorde a la cultura, no es un tema aparte de la cultura. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que al ser parte de la cultura, la comunicación y la publicidad tiene la capacidad indudablemente o de marcar tendencias o de marcar influencias o indudablemente de desarrollar propósitos sociales, medioambientales, hacia una búsqueda de un mejor planeta, de un mejor lugar para vivir. Entonces, como parte de la cultura, te digo que tiene un valor importantísimo la comunicación en el mundo, porque no es un factor que está desactivado, hace parte de ella, ¿no? Entonces, si tú lo analizas desde cualquier perspectiva con todo lo que está pasando en el mundo, pues hay un valor muy importante que puede cumplir la comunicación y la publicidad, que es enorme, enorme. Ahora se me viene a la cabeza también, por ejemplo, el hashtag este que estuvo hace poco del Black Lives Matter, si no me equivoco, creo que fue ese. Black Lives Eh, Matter. sí, Uh -huh. por ejemplo, ¿por qué algunas de esas campañas tienen tanta trascendencia mundial y otras no?
¿Hay alguna financiación? ¿Hay pauta? ¿Eso es realmente viral? Porque, a ver, se ha hablado que hay muchos casos similares en muchos países de Sí. violencia policial, de racismo, etcétera, y sin embargo, ¿por qué ese puntual dio la vuelta al mundo? Bueno, yo te voy a decir dos cosas que son muy importantes. Cuando yo te digo que la comunicación tiene que ver con la cultura, es porque tú puedes tomar muchas personas del mundo de la comunicación y puedes mezclar cultura, vida con comunicación y publicidad. O si no, pregúntale a Andy Warhol, o pregúntale a David Lynch, o pregúntale a Alan Parker, o pregúntale a tanta gente que ha cruzado la vida desde la publicidad hacia la cultura y de la cultura hacia la publicidad. Si tú analizas el mundo hoy culturalmente, hay dos factores que son definitivos en todo el planeta, porque los ha también acelerado el COVID. El COVID se ha encargado de acelerarlo todo, lo bueno y lo malo, el amor y el odio. Entonces, el agradecimiento y el resentimiento, todo lo ha acelerado. Entonces, ¿por qué quiero decirte esto? Los dos valores que hay hoy en el mundo, que son dos situaciones aceleradas por el COVID, son las siguientes. Y me refiero a todo el planeta. Cada país está igual. Estados Unidos Ujú. está igual. Es uno, la polarización. Los países están tremendamente polarizados. No creas que es Colombia la que está polarizada. Todo el planeta está polarizado. Y dos, la vulnerabilidad. Las personas hoy con el COVID han generado un sistema de vulnerabilidad muy grande, porque obviamente se les ha visto afectados sus ingresos económicos, tienen incertidumbres acerca del futuro de su vida y de sus familiares, y obviamente salud y economía. Entonces la incertidumbre es enorme, eso se llama vulnerabilidad. Entonces cuando tú mezclas vulnerabilidad con polarización, eso es una olla mágica explosiva. Y la gente está metida en esta pócima en este momento. Entonces, cuando tú lo analizas, esto está cargado de una polarización enorme. Entonces, para unos está bien, para otros está mal. Para unos es sí, para otros es no. Y eso, para unos es el conejo blanco, para otros es el conejo verde. Entonces, esos dos elementos han hecho que tienen, obviamente, son factores esenciales de lo que está pasando en el mundo. Pero adicionalmente, la comunicación y la publicidad, al ser parte cultural, tienen la capacidad de estar, obviamente, permeando todos sus procesos. Y por eso tú ves todo tipo de casos. Ves temas con comunicación por un lado, pero también hay temas de comunicación por otro. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Yo no creo en los actos hoy de las compañías y de las marcas que hablan, pero no hacen. Para yo creer, tengo primero que ver que hagan y después que hablen. Para mí, cuando hablan primero y no hacen, en la mayoría de los casos vienen a ser actos oportunistas o maquillaje. Y hay mucha gente que trata de manejarse dentro de esa manera. Y en el fondo van a terminar siendo más castigados por la misma gente. Entonces, hoy para mí el gran proceso es primero haz y después habla. Creo que es un factor importante para la vida, para los procesos que estamos viendo, porque es la razón por la cual creo que tenemos la capacidad de volver otra vez a enrumbar con credibilidad y con seriedad las cosas y no con una locura desmedida que es muchos de los temas que están sucediendo ahora. Bien. Te voy a cambiar a algo más feliz para hablar. Bueno, conste que tú Adri- me dices que me preguntaste eso, ¿no? ¿No, es verdad? Sí, sí, es verdad. Yo solo Eh, respondo. Adriana nos comenta, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido en tus viajes por el mundo. Uy, muchas. Cortos habla de eso. Cortos son todas historias reales. Entonces hay muchas historias. Dime, tengo tantas, dime un animal, un lugar y yo la organizo. Eso es casi como por una estructura mental, porque son muchas cosas. Hay Jirafa. demasiado. Bueno, mira, entonces, Me voy a muero si arrancar tienes con una, jirafa. me muero si tienes una anécdota de una jirafa. Obvio, obvio, obvio. Entonces, Yo puedo creer. uno de los animales, hay un animal en la vida al cual yo le tengo pánico y le tengo asco. No es la jirafa, es la rata. Entonces, una vez estaba viajando hacia África, que es donde están las jirafas, ¿correcto? Ujú.
Y básicamente estaba saliendo hacia África. Estaba muy emocionado de ir porque iba a hacer un safari en un parque donde obviamente las jirafas son uno de los animales especializados de ese safari que iba a hacer. Entonces estaba saliendo del avión cuando de repente el avión empezó a acelerar y estaba como empezando a acelerar para despegar, cuando de repente empezaron a escucharse gritos, pero gritos desmedidos de personas. Y dije, ¿qué pasó, Dios mío? Hasta que llegué, algo pasó. Y de repente hubo tantos gritos que las azafatas y la gente se asustó, que el avión estaba carreteando rápido, empezando a salir rápidamente, y el piloto frenó en seco y paró la despegada del avión. Y todos quedamos, pero una despegada frenada, o sea, una frenada en avión es fuerte, o sea, te vas para adelante y rebotas como una cauchera, como un caucho fuerte. Cuando de repente la gente gritando y yo me volteé y por el corredor al lado de mis pies estaba pasando una rata así de grande en el avión, yendo hacia la cabina. Y yo pegué un grito impresionante y entendí que era la razón por la cual todo el mundo estaba gritando. La rata estaba haciendo un show dentro del avión, se les había metido una rata de un tamaño impresionante. Entonces la rata se fue hacia adelante y yo subí los pies y ¿qué es esto tan asqueroso? Y con los pies arriba, el avión lo detuvieron, llegó un grupo, esto era como un SWAT antirratas, abrieron el avión, entró el SWAT antirratas y empezaron a buscar la rata. Y entonces salió el piloto y habló y dijo, miren, se nos ha metido un roedor, un roedor, no Qué lo denominaron poético. rata, sí. Y obviamente no podemos salir hasta que encontremos la rata, porque las ratas tienen una pequeña curiosidad, es que se comen todo. Si tú dejas una rata guardada al lado de madera, se come la madera. Y son muy peligrosas cuando están en los aviones porque se comen los cables de un avión y puede generar un accidente tremendo. Se comen cables y puede generar cortocircuitos. Entonces, nos tuvieron encerrados como 1 hora y media en el avión guardados, todo el mundo yo con las piernas arriba, obviamente, hasta que encontraron la rata. Entonces el tipo dijo, bueno, encontramos la rata ya, y nos dimos cuenta que la rata, y todo el mundo, pero ¿cómo hay una rata? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Cuál es el proceso de limpieza? No, la rata se metió con la comida. Y yo, uy. Bueno, Qué rico. salió el avión después. Y cuando sale el avión, me acuerdo, entonces comienzan ya las señoras que atienden con la primera comida. Me decían, yo no puedo comer nada en un avión, ya no como nada. La rata entró con la comida, la rata, ¿cómo estará esta comida? Bueno, señor, ¿qué se le ofrece para comer? Nada. No quiero nada, nada, y no me despierten, no voy a comer nada ni a tomar nada durante el viaje, muchas gracias. Y ahí salimos ya después, y después vi jirafas. O sea, fue el viaje hacia la jirafa. Sí. Voy a retroceder un poquito porque me había pasado acá una pregunta que me pareció interesante. Eh, ah, Gaby1201 pregunta, ¿qué piensa de la publicidad en Japón? ¿Por qué es tan diferente? Es muy loca y no la entiendo. Es verdad, yo he visto publicidad japonesa que es algo que no cuadra con otra cultura que no sea la de ellos. Sí, mira, ¿te acuerdas cuando te dije que la comunicación y la publicidad es cultura? Es Ujú. parte de la cultura. Yo tuve la fortuna, dentro de las cosas raras que me ha tocado, me tocó ir a lanzar champús anticaspa a China. Estuve en los Ajá. lanzamientos del champú anticaspa como producto en China de uno de nuestros clientes más grandes. Y estuve trabajando ya lanzando los productos. Y resulta que estando en China, nos dimos cuenta de una cosa muy increíble y es el factor con el cual las mujeres seducen más a los hombres. No es el cuerpo, como pueden ser en las culturas latinas, que el cuerpo es un factor de seducción muy grande. En Ujú. China es el pelo. El pelo, tú vas a las discotecas y a los sitios y las mujeres le mueven el pelo a los hombres al frente y los hombres quedan absolutamente enloquecidos o hipnotizados, como quieras Mira. llamarlo. El pelo tiene un valor muy importante. Eso fue uno de los temas que utilizamos para lanzar el shampoo anticaspa en China. Eso no pasa en otros lugares. Te lo digo es porque Japón es lo mismo.
hay temas de cultura que son definitivos para entonces no es que sea loco, es que la cultura japonesa, la cultura del cartoon, lo que llaman allá manga, es un Ajá. factor muy importante en el proceso cultural. Tú vas caminando por Tokio y están las calles con los niños o las niñas vestidas de cómics o de muñequitas, y así se visten, y así son. No es una locura, es cultura. Hay una frase que yo aprecio mucho, que utilizo mucho, y es: la cultura se come a la estrategia, al desayuno. Y es lo más cierto del mundo. Cuando las cosas entran en el proceso cultural y la comunicación o los contenidos son cultura, conectan. El hecho que tú seas estratégico no significa que conectes emocionalmente. La estrategia puede convertirse en un factor táctico o racional. La cultura es emocional porque es la forma y el entendimiento de cómo vive la gente. Wow, mira qué análisis. Una pregunta más. Mira, estamos a 9 minutos de terminar e Dale. Instagram nos corta. Siento que nos quedó súper corto porque me quedan mil cosas por preguntarte, pero voy a hacer esta de Adri y ya nos vamos como despidiendo. Nos pregunta si alguna vez te pasó que tengas que crear una campaña y no te llegue la inspiración. Sí, claro, mucho. Mira, todo creativo ha tenido que sufrir por no encontrar una idea. Todo creativo ha creado una campaña mala que fracasa. Esa es la vida y eso se aprende, eso es maravilloso. El presidente de una compañía muy importante en el mundo, en el Foro Económico, me acuerdo hace como 5 años, dio una frase que decía: equivocarse es muy importante para aprender, pero equivocarse 2 veces por lo mismo es de idiotas. Decía así, tiene toda la razón. Entonces, sí, te diría que definitivamente hay momentos en que tienes que buscar, por eso yo no creo en la comunicación, en la creatividad de escritorio. La creatividad está en la vida. Tienes que salir, tienes que ir a ver, las ideas aparecen en un baño, la idea aparece cuando observas un comportamiento de una persona, cuando coges un papel y escribes 10 veces. Acuérdate que la creatividad pura no existe, porque en la vida no hay nada puro, no existe. La creatividad no viene de la nada. La genialidad de la creatividad es tomar elementos que ya existen en la vida y relacionarlos de una manera nueva y distinta. Pero tú no puedes crear de la nada, porque de la nada, ¿sabes qué creas? Nada. De la nada solo sale nada. Entonces, la creatividad es la toma de elementos ya existentes y relacionarlos de una manera totalmente novedosa. Ahí es cuando conectas. Y eso está en la vida, mirando, escribiendo, leyendo, sintiendo, viendo, observando, volviendo a escribir. Entonces, a veces te demora más que en otros momentos, a veces menos, pero es un proceso constante. Por eso te digo que es un músculo. Bien, hay una y la última que me parece interesante, de Catherine Riano. ¿Crees que las ventas deben recaer en la publicidad exclusivamente? Las ventas. Las ventas. No, yo creo que la comunicación y la publicidad es un factor de una cadena. Es una cadena. Es una cadena que tiene que ver con comunicación, tiene que ver con calidad de producto, tiene que ver con distribución, porque tú puedes tener una comunicación maravillosa, pero si el producto no existe o no se distribuye por ningún lugar, ¿para qué sirve? O si el producto es malo, yo no conozco, puedes hacer publicidad la más espectacular del mundo, el producto es malo, nunca se va a vender, la gente es muy inteligente, es más inteligente que tú. Entonces, la gran comunicación parte que la magia está en el producto tiene que ser maravilloso, la marca tiene que ser maravillosa. Bien. Bueno, estamos a 6 minutos, así que voy a aprovechar ya estos últimos Claro. momentos. Primero para ¿A agradecerte. qué horas me cortas? ¿A las y qué? No, cuando termine, no es Ah, que te bueno, corto. nos corta Instagram. Bueno, muy bien. Claro, en 6 minutos Instagram nos corta. Así por eso, antes que eso pase, quiero aprovechar primero para agradecerte por tu tiempo, tu buena predisposición, por mostrarnos los premios que nos fuiste a buscar, A y la todo, cocina. así que a la cocina con el vino. Así que bueno, agradecerte por eso, agradecerle también obviamente al equipo que hace esto posible, que es Adriana, tu compañera ahí de la universidad, que me has dicho, que es la directora, la subdirectora del Viva Astor Plaza y que es la productora general de este espacio. Agradecerle a Ángel David Acero, que es nuestro jefe de medios, también en el teatro. Así que bueno, gracias por eso. Agradecerle también a nuestro patrocinador, Comercializadora González y Fonsi González, que nos ha regalado este vino que te voy a guardar. Por favor. Y en estos minutitos que quedan, ¿alguna frase o palabra final para la gente que hoy en día está trabada y le No faltaría digas por ahí? trabada.
¿Cómo así que trabada? No digas que la Claro, ¿no? vaina está trabada. En Colombia, perdón, colombianos, que está, a veces el ser argentino me juega mal. No, trabada no, que está estancada, esa sería la palabra, que está estancada con el tema del COVID y no se le ocurre una vuelta creativa. Unas palabritas para ellos. Mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Uno en la vida debe seguir al corazón, es el medidor más grande de las cosas de la vida. Y estamos viviendo un momento donde todos los que estamos viendo Instagram en el planeta entero, no este programa, en el planeta entero todo, nunca en la vida habían vivido lo que es una pandemia. Nadie en este planeta lo había vivido. Así que el que venga aquí a hablar que es que yo sé porque la pandemia y es que las cosas son así, mentira. No lo sabía nadie. Y el que diga y hable y profetice que es eso, es un mentiroso absoluto. Entonces, como generación y como especie humana, vamos de la mano, todos de la mano, aprendiendo sobre esto. Pero es la primera vez que pasa en 102 años. ¿Sabes qué significa eso? Que somos una generación afortunada, porque tenemos la fortuna de haber vivido un momento que pasa cada 102 años. Y si lo hacemos bien, y si nos movemos bien y sacamos de esto un provecho importante, estoy seguro que el planeta va a recibir cosas mejores. Entonces creo que es tomarse de la mano, no es odiarse, no es pegarse, no es salir a romper las cosas porque se me hace completamente ridículo. Se me hace que es tomarse de la mano y buscar un mejor camino para todos, porque esto no lo sabe nadie y es el poder de todos juntos que podemos encontrar un camino mucho mejor para el planeta. Bien, O sea, en otras palabras, mira, ¿con qué? no se dejen llevar por los grandes genios que vienen a decir que ellos saben cómo son las cosas en este momento, por favor, o a criticarlo todo, eso es una vergüenza ajena. Y este es un mundo de oportunidades que hay que irse de la mano porque no hay otra opción. Es histórico, es demasiado lindo, es muy potente. Qué gran mensaje nos dejaste ahí de cierre. Así que bueno, ahora sí, te agradezco, ya nos queda Muchas gracias a nada. todos. Así que bueno, muchas gracias de nuevo. A ti. Se me Nos olvidó de- decirte una palabra para todas Dime, las personas que están ahí. Gracias. por favor, gracias a vos y gracias a todos los que están conectados. Esto fue todo por hoy. Próximo viernes, 8 de la noche, hora Colombia. Nos vemos con un nuevo invitado. Gracias a Muchas todos y gracias. buenas noches. Chau, chau. Que estés muy bien. Chao.